Sí, señor. Sarisa, ¿cuándo tenemos examen? La otra semana, profe. ¿De hoy en 8? Sí, señor. Ah, bueno, entonces acuérdeme, Sí, señor. acuérdeme mandarles un tallercito para el porcentaje ese de trabajos y quizzes y esas cosas. No, Bueno, lo hoy vamos a dejaría ver, hoy, señora. profe. ¿No lo ¿Ah? dejaría hoy? Sí, sí, sobre lo que hablamos la semana pasada. Listo, listo. Vale, profe. Hoy vamos a ver la descripción epidemiológica y entonces después del examen nos metemos con los principales tipos de diseños de investigación para que tengan ustedes las bases para su electiva. La descripción epidemiológica consiste en conocer la distribución de la enfermedad y las supuestas causas que la generan, y busca comparar la distribución observada en distintos grupos o poblaciones. Hasta cierto punto pretendería buscar asociaciones o por lo menos identificar asociaciones de causas y enfermedades o factores de riesgo y eventos con distintas características. El método general de la descripción epidemiológica es la observación cuidadosa y el registro objetivo de los hechos. Las fuentes de información múltiples, ejemplo, estadísticas de los servicios de salud, archivos históricos, registros especiales, aplicación de encuestas cuando se necesita información fresca, de primera mano, datos sociales y económicos que, por ejemplo, nos pueden dar la gente del DANE, datos de consumo, también nos puede dar el DANE, datos de meteorología, comportamiento del clima, sequías, inviernos, datos de migraciones, como la vivimos en estos años con el pueblo venezolano, etcétera, etcétera. Utiliza el método científico que ustedes conocen. Aquí un abordaje desde el punto de vista del inductivismo. Entonces, se parte, según este esquema, de unos hechos que se observan, fenómenos que ocurren, y mediante inducción se desarrollan leyes y teorías. Y conocidas ciertas leyes y teorías, mediante deducción se buscan explicaciones y predicciones. Y de manera secuencial, el método implicaría observar un fenómeno, formular unas hipótesis, verificar hipótesis y generalizar los resultados a la población donde se observó el fenómeno. Eso nos lleva a la clasificación de los distintos diseños epidemiológicos, que veremos en detalle o empezaremos a ver en detalle después del examen. Aquí, arrancando con los observacionales, pueden ser descriptivos, como por ejemplo el informe de un caso o una serie de casos, y los estudios de prevalencia. O pueden ser observacionales analíticos, como los estudios de cohortes, que nos permitirían calcular la tasa de incidencia y de esa manera el riesgo relativo, o los estudios de casos y controles, que no nos permitirían calcular la tasa de incidencia, pero sí un riesgo relativo aproximado o equivalente a través del OR. Entonces, como habíamos visto la semana pasada, en estos dos primeros elementos, las medidas de frecuencia normales, cifras absolutas, cifras relativas, razones, proporciones, tasas, y aquí a nivel de los analíticos, además de lo anterior, entonces tasas de incidencia en expuestos y no expuestos, y cálculo de riesgo relativo y de OR acá. Algunos estudios son ecológicos. Recordarán ustedes
cuando les mostré algo, por ejemplo, de la fluorización del agua o la iodización de la sal, y entonces se pueden utilizar bien sea por la vía de la metodología descriptiva o analítica. Ya más adelante, y está fuera del alcance de este curso, existen también los diseños experimentales, fundamentalmente los ensayos clínicos controlados, pero también los cuasi experimentos y algunos ensayos en la comunidad, como cuando, por ejemplo, se fluoriza el agua de un municipio y no se fluoriza la de otro municipio y se hace la comparación. O cuando en alguna época en Venezuela, por ejemplo, no se yodaba la sal y en Colombia sí. Entonces había diferencias, por ejemplo, en la presencia de hipotiroidismo o de bocio. Fuentes de datos para la obtención de indicadores. Fuentes primarias, por ejemplo, documentos oficiales, registros civiles de nacimiento, registros de defunción, documentos hospitalarios como las historias clínicas, las fichas de consulta, las fichas epidemiológicas del sistema de vigilancia, fuentes específicas como el registro de cáncer que hay en algunas ciudades, como por ejemplo en Cali, registro de malformaciones que alguna vez tuvimos nosotros aquí en convenio con el Instituto de Genética de la Universidad Javeriana. Enfermedades de declaración obligatoria dentro de los procesos de vigilancia epidemiológica nacional e internacional. Enfermedades profesionales en los servicios de medicina laboral o salud ocupacional. Encuestas de población, los censos. Aseguradoras de accidentes. Denuncias, por ejemplo, en fiscalía, CTI, etc. Y fuentes secundarias como, por ejemplo, encuestas hospitalarias, movimientos naturales de la población, anuarios estadísticos, censos de las industrias, censos agrarios, censos de vivienda, estudios de nutrición, memorias de la dirección de tráfico, por ejemplo, en tema de accidentalidad vial, publicaciones periódicas del Ministerio de Salud, boletines epidemiológicos, etc. Acá, utilizando el esquema de la historia natural de la enfermedad, que aparece arriba, marcado con la A. Entonces ahí ustedes ven la salud y cómo empieza a perderse la salud, comienza la enfermedad, después de un tiempo aparecen síntomas, después de un tiempo se acude a buscar el diagnóstico, la asistencia y el tratamiento, y al final el resultado puede ser curación, veríamos acá, control, discapacidad o muerte. Y entonces sobre el mismo esquema, vean ustedes las fuentes de los datos. Entonces las entrevistas médicas, por ejemplo, los registros médicos, las historias clínicas, los registros hospitalarios, formularios, fichas, etc. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchos de ustedes van a hacer su electiva de investigación en el hospital o en alguna institución y entonces tendrán que echar mano a los archivos institucionales. El pronóstico, ese es un tema de mucho interés. Habíamos alcanzado a tocar la semana pasada que fundamentalmente se utilizan las tasas de letalidad y la supervivencia a 5 años, especialmente en enfermedades crónicas y degenerativas. Aquí otra vez sobre la historia natural de la enfermedad, entonces un poquitico más en detalle la parte del periodo patogénico con sus distintos resultados. Acá un poco más desde el punto de vista de la salud pública, tenemos 4 cuadros en donde se nos muestra en primer lugar una población, cualquier población, la población de Cúcuta o la población hospitalaria o la población de una fábrica o de una universidad, etcétera,
en donde algunos se enferman, no todos, pero de esos que se enferman, algunos buscan asistencia, no todos, y de los que buscan asistencia, algunos terminan hospitalizados, no todos. Sin embargo, puede haber fallecidos tanto en la población total como entre los enfermos, como entre los que buscan asistencia y así también los que están hospitalizados. Entonces, este tipo de razonamiento hay que hacerlo cuando estamos, por ejemplo, buscando historias clínicas, sabiendo que muchas personas, si queremos medir, por ejemplo, tasas de mortalidad, no solamente han muerto dentro del hospital, sino que pueden haber muerto buscando ayuda, aún estando enfermos, e incluso morir sin tener una enfermedad propia, por ejemplo, una enfermedad evidente, como por ejemplo un accidente o algo por el estilo. El concepto de supervivencia que habíamos alcanzado a tocar la semana pasada, fíjense ustedes que puede tener cosas problemáticas, es decir, es interesante el hacer el diagnóstico precoz lo más antes posible, pero siempre y cuando nosotros tengamos armas terapéuticas que nos permitan prolongar el periodo de vida de las personas. Porque como ustedes ven aquí en los tres gráficos de la figura, esta es una situación habitual. Y fíjense que el periodo de supervivencia que va entre el diagnóstico y el tratamiento puede no cambiar, como aparece en estas dos primeras figuras, y en esta, por ejemplo, se puede ampliar en el sentido de que se puede detectar antes, pero noten ustedes que igual mueren cuando se iban a morir, es decir, no se ganó nada con hacer el diagnóstico antes si no hubo tratamiento efectivo para prolongar la vida. Al contrario, si ustedes no tienen terapéutica, pero sí armas diagnósticas y le hacen un diagnóstico precoz a una persona sin ofrecerle curación o por lo menos paliación, lo que hacen es prolongar el periodo de sufrimiento, no solamente de la persona, sino de la familia. Entonces es bien importante dentro de la toma de decisiones valorar no solo la posibilidad de un diagnóstico precoz, sino también de que el tratamiento sea oportuno y altamente eficaz. La descripción epidemiológica, como ya lo hemos visto, implica agrupar las variables epidemiológicas conforme a tres atributos: persona, tiempo y lugar. Características importantes de las personas: la edad. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el diagnóstico de anomalías congénitas se hace con mayor frecuencia en los recién nacidos. Las fracturas del cuello del fémur ocurren con mayor frecuencia en las personas de edad avanzada. El virus del sarampión ataca con mayor frecuencia a los niños y los jóvenes, menores de 15 años. El resfriado común no tiene una edad o una época específica, nos ataca a todos por igual. Los accidentes de carros, por ejemplo, afectan más a los hombres jóvenes en edad productiva. Los homicidios, igualmente. El cáncer, depende del tipo de cáncer, unos atacan más a los niños, otros atacan más a los viejos, unos atacan a las mujeres, otros atacan a los hombres. Entonces, ese tipo de razonamiento hay que hacerlo y hay que ver cómo se describe en la literatura en cuanto a esa variable edad. La variable sexo, por ejemplo, las mujeres tienden a tener una mayor morbilidad, mayor tasa de morbilidad, pero también porque ellas consultan más. Los hombres, en cambio, tienden a tener una mayor tasa de mortalidad,
porque en general los hombres, sobre todo en estas tierras de machistas, tienden a ocultar los dolores y los sufrimientos y llegan tarde a la consulta. Grupo étnico y cultural, por ejemplo, el cáncer de estómago mucho más frecuente en los japoneses por razones geográficas, por razones de consumo, etc. Sin embargo, ellos han logrado bajar la tasa de cáncer gástrico desarrollando, por un lado, las posibilidades diagnósticas, sobre todo a través de los endoscopias, y las posibilidades terapéuticas también operando precozmente. El cáncer de cuello uterino prácticamente no existe entre las mujeres de la religión judía, entre otras cosas porque tienden a casarse entre los mismos que profesan la misma religión, por un lado, y por otro lado, esa religión exige, por ejemplo, la circuncisión. Y entonces los factores de riesgo que están implícitos en el esmegma del glande no existen en este tipo de comunidad. La ocupación. La ocupación explica una gran cantidad de riesgos laborales. Es distinto el riesgo laboral de un soldado, de un militar, al de un piloto. Es distinto el riesgo de un anestesiólogo al de un médico general. Es distinto el riesgo de un minero al de una secretaria, etcétera, etcétera. La variable fecundidad, entonces, la toxemia gravídica, la eclampsia que ustedes, o preeclampsia que han oído nombrar, es más frecuente en las mujeres primigestantes que en las otras. La edad de la madre está asociada al síndrome de Down. Es más frecuente en las madres muy jóvenes o en las madres muy mayores, muy añosas, es decir, madres menores de 15 y madres mayores de 35. La epidemiología descriptiva entonces está resumida en este cuadro sinóptico. Fíjense ustedes, las preguntas epidemiológicas: ¿qué ocurre? ¿Cuál es el evento? ¿Cuántos casos ocurren? ¿Quiénes son los afectados? Variable de persona. ¿Dónde ocurren los casos? Variable de lugar. ¿Y cuándo ocurren los casos? Variable de tiempo. Entonces tengan ustedes siempre en la cabeza esta caracterización de la epidemiología descriptiva, porque eso es lo que uno termina averiguando y publicando en las revistas. Aquí algunas características de la persona que son de interés epidemiológico. Hay algunas características endógenas hereditarias: el grupo sanguíneo, la raza, la constitución física, el tipo de personalidad, la susceptibilidad genética, los antecedentes familiares. Características sociodemográficas, económicas y culturales. Entonces, edad, sexo, estado civil, clase social, profesión, situación laboral, categoría laboral, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, participación social, grupo étnico, costumbres, religión, etc. Hábitos de salud, higiene, tóxicos, dietéticos, ejercicio, ocio y tiempo libre. Datos sanitarios y de utilización de servicios de salud, como los datos antropométricos, los antecedentes obstétricos, la morbilidad en las distintas etapas de la vida, los accidentes, las lesiones autoinfligidas u otras violencias, la incapacidad laboral permanente o transitoria, el nivel de dependencia económica, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas a las que se han visto sometidos, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Variables de lugar. Ahí probablemente ustedes no alcanzan a ver, pero en el cuadrito rojo es la enfermedad cardiovascular, el evento, como consecuencia de una gran cantidad de determinantes que sí hemos visto en el pasado. Algunas características de la persona también en términos de algunos microorganismos y la edad en la cual son mucho más frecuentes. Entonces los virus, por ejemplo, son mucho más frecuentes a muy temprana edad, menores de 2 años, y poco a poco, probablemente por
la maduración del sistema inmunológico, los niños van aprendiendo a defenderse de los virus. Pero no han terminado de lograr eso cuando aparecen entonces las bacterias, como en este ejemplo el estreptococo del grupo A, y un poco más adelante los hongos, por ejemplo, Mycoplasma, neumonía, etc. Aquí una gráfica con la esperanza de vida. Al nacer, miren ustedes cómo ha ido cambiando a medida que ha progresado la humanidad, a medida que la civilización avanza. Y aquí está al nacer y aquí a los 65 años. Pero igual ha avanzado, ha mejorado la expectativa de vida en la medida en que se va avanzando y mejorando la calidad de vida en general de la población. Riesgos que algunas personas asumen por sí mismas en su estilo de vida o en su forma de trabajar. Ejemplos de variables de lugar. Entonces hay a nivel internacional, por ejemplo, algunas enfermedades que son más comunes en unos sitios que en otros. La coronariopatía, las enfermedades de infarto agudo del miocardio, etcétera, son más frecuentes en Estados Unidos que en Japón, mientras que el cáncer de estómago es más frecuente en Japón que en Estados Unidos. La cirrosis hepática es más frecuente en México que en Bristol. A nivel nacional también hay diferencias. La morbilidad por parasitosis intestinal es mayor en el área rural que en el área urbana, y es mayor en el área urbana periférica que en el área urbana central. La distribución del Rhombius prolixus, que es uno de los vectores de la enfermedad de Chagas, es diferente también. Nosotros aquí tenemos una distribución muy alta o una concentración muy alta en una zona que se llama Astilleros, en el municipio de Zulia, saliendo para Tibú. A nivel local también hay cambios desde el punto de vista del lugar. Es más frecuente el cólera en los barrios que tienen mayores problemas de manejo de residuos líquidos y de residuos sólidos. En cuanto a la variable tiempo, hay que analizarla, por ejemplo, porque hay enfermedades que tienen tendencias seculares, es decir, aparecen en alguna época, de pronto bajan, casi que desaparecen y vuelven a aparecer por ahí cada 15, 20 años, cada 10 años o más. Otras tienen variaciones estacionales, es decir, son enfermedades propias de las lluvias o propias de la sequía. Y en los países que tienen estaciones, pues hay unas enfermedades de la primavera, del otoño, del verano, etc. Algunas son fluctuaciones cíclicas. El sarampión en alguna época aparecía cada 2 años. El dengue en Cúcuta aparece más en esta época de abril, baja un poco a mitad de año y vuelve y aparece en la época de octubre. Algunas enfermedades se manifiestan explosivas o inesperadas y agrupadas, que se llaman conglutinación temporal, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por alimentos. En algún evento específico, un bazar, o en un sitio específico, una universidad o un colegio. Esta, la distribución de la pandemia anterior, la del 2003, del síndrome respiratorio agudo grave severo. Y miren ustedes recordarán que yo les mostré la semana pasada un esquema de cómo empezó eso en un hotel de Hong Kong y cómo se distribuyó por varios países del mundo. Pues aquí están entonces ya el número de casos acumulados y el número de muertos en los países en donde más se desarrolló. Aquí algo interesante, porque tiene que ver con esa famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño de que se ha hablado a propósito de la pandemia de COVID-19 y de la vacunación ya disponible. Entonces ustedes ven en la línea roja el número de casos si el efecto de la vacuna se limitase solamente a los vacunados. Pero
abajo, en azul, a la derecha, el número de casos observados realmente. Y entonces la explicación de que hayan bajado más los casos es la probable, el probable efecto de la inmunidad de rebaño o inmunidad grupal. Y esto ya se había visto en Estados Unidos en ese periodo 58 a 61, como aparece publicado en esa revista, American Journal of Public Health, en 1964. Otra clasificación de los estudios epidemiológicos. En este momento estamos en esta parte, en la parte descriptiva. Ya veremos estos un poco más en detalle después del examen. Otra forma de clasificar los estudios observacionales descriptivos. Entonces, si la unidad de análisis son los individuos, pueden ser estudios de prevalencia o series o informes de casos. Si la unidad de análisis son poblaciones, entonces son estudios ecológicos. Y según el tiempo de seguimiento, pueden ser longitudinales, en el caso de los individuos, o en los estudios ecológicos, y pueden ser transversales en el caso de los estudios de prevalencia. Y aquí un adelanto de los pasos metodológicos que hay que dar para hacer un estudio descriptivo de prevalencia. Entonces, fíjense ustedes, definir el evento, el fenómeno, el problema de salud, identificar la población diana, es decir, en qué población vamos a estudiar el fenómeno, definir y operativizar las variables personales y del entorno, recoger la información, incluso diseñando instrumentos específicos. Quinto, analizar los datos, y veremos otros que nos faltan cuando estemos específicamente en la parte del diseño epidemiológico descriptivo. Ahí está otra vez como las fases de planificación de la investigación, ya con algunos elementos nuevos, como la estrategia de análisis y la forma de organización, que incluye los o algunos elementos administrativos como el recurso tiempo, cronograma, y otros recursos como el presupuesto. Y lógicamente los aspectos legales que hay que respetar en cada caso. Algunas enfermedades tienen una legislación propia específica, por ejemplo VIH, SIDA, por ejemplo cáncer y cáncer de seno, por ejemplo las enfermedades ocupacionales directas como la neumoconiosis, el mesotelioma, etc. Limitaciones de los datos hospitalarios, las traigo de una vez porque ustedes seguramente van a tener como fuente las historias clínicas del hospital. Entonces, recordar que los ingresos hospitalarios son selectivos en términos de la persona, la gravedad de la enfermedad, los trastornos asociados y las políticas de ingreso. Aparte de eso, no están normalmente diseñados para la investigación. Por lo tanto, ustedes encontrarán historias incompletas, ilegibles o perdidas, datos perdidos. Van a buscar en la historia exámenes de laboratorio y no los consiguen. Aparte de eso, la calidad diagnóstica es variable y, cosa que es peligrosa, el denominador puede ser difícil de construir cuando se utilizan datos hospitalarios. Bueno, esto es una curiosidad. Esto para recordarles que muchas medidas preventivas se han aplicado antes de conocer el agente causal. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el escorbuto, el agente causal, la falta de ácido ascórbico y, bueno, los autores, la medida preventiva en 1753 y el agente causal recién se descubrió en 1928, o sea, casi 80 años después. La pelágra, la ausencia de vitamina B, niacina específicamente, miren ustedes la diferencia. Cáncer de escroto y así con cada uno de estos, que en algún momento los vimos también en una clase anterior a propósito de enfoque de riesgo y teoría de la causalidad.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O comentario? Aló, aló, aló. ¿Se fueron? Al parecer, profe. No, al parecer, bueno, lo que iba a decir es que me parece también impresionante la cantidad de tiempo que pasa entre el descubrimiento de la medida preventiva y el agente causal, ¿no? Y es muy curioso que, ¿cómo decirlo? O sea, de una u otra forma lograron prevenirlo sin saber qué lo causaba, solo por observación. Una vez usted comentaba que un epidemiólogo observó fue que era con las aguas residuales, creo que fue la tercera o cuarta clase, pero no aguas Sí, residuales, John perdón, Snow. el proveedor de acueductos, creo que era, si no Sí, estoy mal. Entonces sí, me parece muy curioso eso, ¿no? Que descubren cómo prevenirlo sin saber cuál es el agente causal. Pues es como un dato, ¿no? Que me pareció curioso. correcto. Así es. Puede ser paradójico, pero ahí están los datos históricos que lo muestran. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, ese era mi tema de hoy, para no recargarlos de tema para el examen. Y entonces voy a buscar el tallercito para enviárselo por intermedio de Sarita, para que en 8 días hagamos el examen normal y tengamos entonces de dónde sacar las notas. Listo, profe. Ok, buena noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós.